No, profe, muy buena la explicación. Lo que se conoce como tal en ese video explicativo la función de como tal de lo que cumple ese equipo, pues, ese aparato allí como tal. Sí, ahí tenemos que tener en cuenta que cumple dos funciones. Entonces no había puesto a grabar eso, vamos a repetir rápidamente acá em, esta primera parte. Entonces existen de varios tipos. El magnetotérmico o el termomagnético, que es el que nos acaban de explicar ahí. Tenemos el diferencial, que es el que mide acá la diferencia de entrada de la corriente. Si la corriente de entrada es diferente a la corriente de salida, a este disyuntor lo vamos a llamar disyuntor diferencial. ¿Para qué sirve? Para detectar las corrientes de fuga y para proteger a las personas. Profe, El de ¿le arco puedo hacer una eléctrico, consulta? Me disculpa la interrupción, por favor. señor. Profe, para uno manipular las acometidas de aluminio que se van a hacer colocadas para alimentar los apartamentos, es necesario tener anteriormente a eso un curso de formación en esa área de manipulación de acometidas de aluminio. Pero ¿para qué tipo de acometida? Acometida aluminio es el número 8 y en cobre el número 6. Sí, pero sí, igualmente para la que sea, tenemos que tener un certificado, tenemos que estar capacitados para hacer ese trabajo. Más que es una acometida, ¿no? O sea, es del transformador o de la subestación a un tablero principal. Eso es lo que nosotros entendemos por acometida. La cometida de la que vamos, a la que estamos, de que yo le hablo, profesor Henry, es de la que va del gabinete, de donde va el gabinete al apartamento como tal, la que se va por la red de bandeja, pues. Sí, claro, ese trabajo tiene que ser, lo tiene que hacer alguien que esté certificado, sea en cobre, sea en aluminio, en el material que sea. Sí, Carlos, Profe, buenas noches y buenas noches. compañeros, buenas noches. Yo creo que lo que quiere decir el compañero se refiere es más que todo a la competencia, ¿no? Digamos, como técnicos electricistas, pues está dentro de las categorías del CONTE está la, pues, de la 1 a la 6 y adicional lo que es auxiliar de ingeniero, ¿no? Digamos, esta parte de lo que conocemos como acometidas parciales, que serían, digamos, desde el gabinete de medidores hasta el tablero de un apartamento, por ejemplo, o desde el medidor hasta el tablero de la casa, pues, o de un TGA, pues eso por lo general lo manejamos es en, digamos, en la categoría T1, que es la parte de instalaciones residenciales y comerciales, ¿sí? Ya de pronto si es de una subestación de media, de baja o de alta, pues ya tendría yo que tener la competencia, pues digamos, para trabajos en subestación y en líneas subterráneas o en líneas aéreas. Yo creo que esa es la pregunta a la que se refiere el compañero, ¿sí? Pero pues No eso sé, Profe, también es, Arnaldo. profe, yo lo digo eso, por lo siguiente, porque en la hora que yo estoy, ¿verdad? Actualmente me asignaron la tarea de hacer el respectivo corte de las líneas de las dos fases, tierra y neutro, para poder alimentar los apartamentos. Son 60 apartamentos, ya cortamos las líneas. Y entonces hoy nos establecen que debemos empezar a meter las acometidas ya por la red de bandeja de los apartamentos a la red de bandeja y llevar hasta los gabinetes, pues, para posteriormente ya conectarlas. Pero entonces yo le pregunto por eso, porque como yo no tengo el curso de formación en esa área, entonces estaba leyendo un poco lo que es la normativa RTI que usted nos pasó, y indica eso, porque uno tiene que tener cierta, la certificación como tal, un curso de manipulación para poder hacer ese tipo de trabajo, pues. Y en ese caso, como uno trabaja allí yo trabajo en esa empresa, que está en un proyecto aquí en Palmira, ¿verdad? Y estamos haciendo el trabajo, todo lo que es la alimentación, todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica de la red de torres que estamos haciendo acá. Entonces, por eso era mi pregunta, mi duda en esa parte.
Pues lo que nos comenta ahí Carlos es que hay diferentes categorías y obviamente si su merced está trabajando en una empresa, obviamente pues tiene que tener una persona encargada, un líder que responda por el trabajo que su merced está haciendo. No sé si Carlos tenga algo más que Eh, complementarnos. bueno, digamos que hacia la parte, digamos, ya práctica, por ejemplo, digamos, yo soy técnico, yo tengo, digamos, mi categoría T1, mi categoría T4 y T6. Entonces, digamos que cuando digamos, no sé, la obra o el requerimiento del personal es muy exigente, en teoría, yo solo podría dedicarme a esas actividades en las que tengo la competencia, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Digamos, por requerimientos de personal, yo puedo ser oficial o técnico electricista, ¿sí? Pero si yo necesito que mi auxiliar o mi ayudante, como lo queramos llamar, me ayude a mí a instalar el cableado y acometida por bandeja, ¿sí? Entonces ahí es lo que entra la parte que dice el profesor. Ya se supone que mi matrícula avala que yo tengo el conocimiento para realizar la labor que, pues, que estamos o que vamos a realizar. En este caso sería el cableado. No sé si también el conexionado, pues, de la cometida como tal. Sí, entonces, digamos, yo estaría respondiendo por esa actividad. Sí, porque, pues, también en la certificación, si yo me voy a certificar por competencias, pues, puede que yo no haya hecho el curso, pero si yo tengo mis certificaciones laborales y las personas o las empresas me certifican de que yo soy idóneo para esa labor, el comité del CONTE ya entra a ese estudio y pues me puede avalar, digamos, ese conocimiento, ¿sí? Entonces, hay obras, por ejemplo, yo trabajé en una obra de apartamentos donde no fue el inspector Reti, sino fueron unos inspectores de Enel. Yo en ese tiempo no tenía el CONTE, pero yo tenía mi certificado SENA. ¿Sí? Entonces me dijeron, ¿usted por qué está poniendo esas tomas y por qué está poniendo esa iluminación y por qué está conectando ese tablero? Entonces yo les dije, yo tengo la competencia, no tengo Conte, pero tengo mi certificado SENA que avala que yo tengo el conocimiento y la experticia para realizar esa labor. Porque hay lados donde definitivamente, si uno no tiene el certificado, no lo dejan a uno ni siquiera poner una toma. Hay empresas donde los auxiliares, vulgarmente como lo vamos a llamar, es para que alcancen las cosas y para que lleven el material. Porque al momento de hacer yo cableados o conexionados, nos ponen solamente oficiales o técnicos electricistas. Sí, pero eso pues también depende pues como de la obra, ¿no? Pero Ujú. lo ideal es que pues si le van a poner mucho problema, pues obviamente sí hay que tener la capacitación. No tanto si el cable es de cobre o de aluminio, sino es más que todo como a la hora de saber trabajar, ¿sí? De que usted tenga el conocimiento de por qué se está instalando un cable número 8, por qué lo está instalando en aluminio, cómo lo va a conectar, cómo lo va a manejar, que no se le vaya a rayar, que si la bandeja es adecuada, es más que todo por eso. Sí, entonces, como para no irnos como tan lejos, pues yo creo que ya queda como la duda ya solucionada y pues para que el profe pueda continuar con su clase. Listo, Y ya. Carlos, gracias. Continuando acá, estábamos diciendo que pues los interruptores de arco eléctrico, pues obviamente lo que hacen es eso, extinguir el arco. Ya vimos el video. Otro tipo de protección eléctrica, pues son los fusibles. Ellos protegen los circuitos contra sobrecorrientes, especialmente en caso de cortocircuitos. Al detectar un aumento excesivo de la corriente, el fusible se funde, interrumpiendo el flujo eléctrico. ¿Cuáles son sus aplicaciones comunes? Sistemas de baja y media tensión y equipos electrónicos. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de fusibles. Otro tipo de protección eléctrica pues son los relés de protección. Se utilizan en sistemas de protección más complejos, como en redes de media y alta tensión. Detectan condiciones anómalas como sobrecargas, cortocircuitos y desequilibrios. Activan interruptores automáticos. Acá pues nosotros ya entendemos intuitivamente lo del concepto de sobrecarga y cortocircuito.
acá el tema de los desequilibrios. No sé si se acuerdan que la vez pasada hablamos de los sistemas balanceados y desbalanceados. Se refiere a eso, al desequilibrio que hay en la carga. Entonces ahí tenemos algunos relés de protección. Estos que vemos a la izquierda son utilizados más que todo en la parte industrial para la conexión de los motores. Y este que vemos a la derecha es utilizado también en la automatización, pero también en la parte de la distribución y transmisión de la energía. Entonces ya vamos a ver algún ejemplo de esto. Sí, Raúl. Profe, qué pena, una Señor. preguntita. ¿Estos relés de protección es lo que llaman los contactores o no? La verdad, yo en ese campo no tengo conocimiento. Sí, estos pequeños cumplen la función de que su merced está diciendo. Entonces vamos a entenderlo como un contactor. ¿Por qué? Porque él mide la corriente que va pasando y de una vez abre el circuito. Pero este que estamos viendo acá no cumple esa función, solamente está sensando los parámetros eléctricos para posteriormente darle la orden a un breaker o a un disyuntor para que abra el circuito. Pero en esencia sí es lo mismo. Sí, Humberto. Sí, buenas noches. Buenas noches. Profe, una pregunta: ¿qué diferencia hay en las protecciones en DC y las en AC? O sea, en el comportamiento. Industrialmente pues se utilizan también obviamente motores de DC y servomotores. Ellos pues tienen unas especificaciones particulares, unas especificaciones técnicas que pues el mismo datasheet del equipo le dice utilice tal guardamotor o tal relé, dependiendo obviamente pues como hay tanta variedad, tantos fabricantes. Sí, Si usted, profe, me refiero en el arco. ¿En el arco es diferente en AC que en DC? el arco eléctrico, Sí. no, sería lo mismo, porque el arco de qué depende, el arco eléctrico. Este arco, ¿por qué se produce? Por el flujo y no ¿Por qué se produce este arco eléctrico? de energía. ¿Qué entendemos por arco eléctrico? Cortocircuito, no sé cómo No, señor. Sí, el tema del aislamiento. como una gran explosión de energía. Por eso acá nos hablan de esos diferentes conceptos de sobrecarga, de cortocircuito, arco eléctrico y desequilibrios. Son conceptos diferentes. El arco eléctrico nosotros lo entendemos como una falla en la rigidez dieléctrica. Entonces sabemos que el aire se comporta como un dieléctrico, pierde sus propiedades. ¿Por qué pierde sus propiedades? Porque hay una diferencia de potencial muy alta. Este, ese, esa diferencia de potencial es capaz de romper la rigidez dieléctrica, en este caso del aire, y se genera esta luz ultravioleta. Entonces es una disrupción del aire, técnicamente se llama eso. ¿Dónde ocurre generalmente este evento? Cuando se abre las líneas de alta tensión, se genera ese arco eléctrico por esa grandísima diferencia de potencial que hay en esas líneas, que estamos hablando del orden de los 230.000 a los 500.000 voltios. Obviamente pues también sucede de manera más pequeña en algunos escenarios, y por eso tenemos acá este tipo de interruptores que eh, extinguen ese arco eléctrico. Entonces, volviendo al tema, pues puede ocurrir tanto en AC como en DC. Porque en AC y en DC, ¿qué va a haber? Una diferencia potencial. Si hay una diferencia potencial, no va a importar si es en AC o es en DC. Sí, más o menos, Humberto. Sí, gracias.
Listo, entonces existen muchos tipos de relés para diferentes aplicaciones. También usted puede encontrar relés para corriente directa, por ejemplo, los que usted compra para el carro, los que compra para la moto, esos son relés pues muchísimo más pequeños comparados con estos. Estos son para la parte de motores, esto es para la parte de las líneas de alta tensión. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de relés? Relés de sobrecarga térmica, que protegen motores y otros equipos contra sobrecargas. Relé de tiempo, que actúa después de un retraso programado. Y relé diferencial de corriente, lo que estábamos hablando ahorita del diferencial de la protección diferencial. Detecta diferencias entre la corriente de entrada y salida, similar al interruptor diferencial. Aplicaciones comunes: redes de distribución eléctrica, protección de transformadores y protección de generadores. ¿Cuál es el funcionamiento básico de un relé de protección? Entonces, la detección de la falla, el relé monitorea parámetros eléctricos como corriente, tensión, frecuencia o potencia en condiciones normales. El relé permanece inactivo. Sin embargo, si uno de sus parámetros excede los límites establecidos, como sobrecorriente, cortocircuito o sobretensión, el relé detecta la anomalía. Entonces volvemos acá. Es como un mini computador. Eso ya pues son de última tecnología y ellos son capaces de medir todos esos parámetros eléctricos. Luego de la detección de la falla, pues hace un procesamiento de la señal. Una vez que se detecta una falla, el relé procesa la información y toma una decisión, o sea, es autónomo. Los relés modernos pueden estar basados en microprocesadores que realizan cálculos avanzados para determinar el tipo y la gravedad de la falla. Entonces existen diferentes tipos de fallas, ya vamos a mirar cuáles son. Luego de ese procesamiento de información, pues ocurre el accionamiento. Entonces, si el relé determina que se ha producido una condición peligrosa, envía una señal de activación para que el dispositivo de interrupción, como un interruptor automático o un disyuntor, se abra y desconecte la parte del sistema afectado. Esto previene daños mayores o riesgos a la seguridad. Luego de eso, el siguiente paso es el restablecimiento. Entonces, dependiendo del tipo de relé, puede restablecerse automáticamente cuando las condiciones vuelvan a la normalidad o requerir una intervención manual o para restablecerse. Entonces, esta última parte va a depender de qué tipo de falla es. Si es una sobrecarga, si es un cortocircuito, si es un desequilibrio. Entonces, en esa última parte se puede hacer automática o pues ya requeriría la intervención manual, o sea, la intervención humana. ¿Cuál sería entonces el esquema básico del proceso? Entonces sería medición, lo hace el transformador de corriente. Estamos hablando de un proceso de líneas de transmisión o líneas de distribución. Entonces, ¿quién va a medir esa corriente? Pues el transformador de corriente. Él mide la corriente del sistema y envía una señal reducida al relé. Toma de decisión, pues el relé toma la decisión y envía una señal ya a un disyuntor, el cual pues va a abrir el circuito. Entonces acá tenemos el esquema básico. Entonces nos imaginamos una línea de alta o de media tensión. Tenemos el transformador de corriente, por acá pasa la línea. Lo que hace el transformador de corriente es enviarle una señal al relé. Este es el relé. Como la corriente es alta en la línea de transmisión, lo que hace el transformador de corriente es disminuir esa corriente para que la pueda leer acá el relé. El relé toma la decisión, dice, bueno, esa corriente es una corriente de desequilibrio, es una corriente de cortocircuito o es una corriente de sobrecarga. Por eso les decía que tenemos que tener esos conceptos bien claros y no confundirlos. Todo ese procesamiento lo hace el relé, hace el cálculo, toma la decisión y abre el circuito. Entonces esto es un disyuntor de
de SF6, que es un interruptor o es un disyuntor que utiliza un gas, hexafluoruro de azufre, que extingue el arco eléctrico, ya que estamos hablando del arco eléctrico. Entonces abre esto, como esto está a alta tensión, ocurre el arco y acá esto tiene un gas y ese gas hace que se extinga el arco eléctrico. Una vez que el relé toma la decisión, dice vuelvo y cierro o dejo abierto, dependiendo de la falla. Si es un cortocircuito, pues toca dejarlo abierto hasta que vengan y revisen. Si es una sobrecarga, entonces es algo momentáneo. Si es algo de un desequilibrio, también es momentáneo. Entonces él vuelve y cierra el circuito. ¿Sí, Raúl? Profe, una preguntita, o sea Señor. que sobrecarga estamos hablando de intensidad, de corriente, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, gracias. Sí, o sea, ocurre la sobrecarga y el primer paso, vea, el primer elemento que va a detectar eso es el transformador de corriente. Coge esa corriente de sobrecarga, la transforma en una señal más pequeña. Esa señal pequeña la interpreta acá el relé eh, y la lee. Dice, bueno, eso es una corriente que es de sobrecarga, más no es de cortocircuito, entonces manda a abrir acá. Ese es el proceso. Sí, Jesús. Profe, el TC lo que hace es tomar una relación entre la corriente que pasa por los de alta y la transforma, creo que 1000 a 1, 5 a 1, algo así, 5, creo que es de 1000 a 5, algo así. Cada 1000 amperios que pasan por esa, un ejemplo, ¿no? Por esa línea, él lo reduce a 5, o sea, 5 amperios no más. Y respecto al gas, el gas se llama SF6. Sí, el hexafluoruro de azufre. Sí, Sí, lo que señor. su merced está diciendo es cierto, lo que reduce acá, pues hay de diferentes valores. 100 a 1, 10 a 1, lo que necesite, hay mucha variedad en el mercado. Hay diferentes tipos. Profe, los más comunes para los operadores de red por los transformadores de distribución son de 200 a 5, de 300 a 5, etcétera. Sí, hay de diferentes valores. Gracias, Juan Pablo. Jesús, ¿iba a decir algo más? No, profesor, quería, o sea, sí, como decir las siglas del gas, que es SF6, y sobre los TC, pues que lo que hacen una reducción, no exactamente una reducción, sino hacen una relación entre la corriente que va a pasar y la corriente que envían a veces pues al medidor o en este caso al relé de distribución. Sí, señor, tiene varias aplicaciones. Sí, Entonces señor. acá ese F6 no solamente se utiliza de los disyuntores que están allá en los postes, sino pues también en las subestaciones subterráneas, en muchas aplicaciones se utiliza ese gas, porque ese gas pues tiene, ya hablando un poquito en términos técnicos, tiene una rigidez dieléctrica pues bastante mejor que la del aire. Entonces es más difícil que el campo eléctrico rompa esa rigidez dieléctrica y se ocurra el arco. Eso es lo que está sucediendo ahí. Entonces, acá lo importante, pues no son tanto acá los valores, porque pues los valores vamos y los buscamos en una revista, no es aprendernos eso de memoria, sino aprendernos bien cuál es el proceso y qué es lo que está haciendo cada uno de los elementos. Devolviéndonos acá un segundo, hay unos relés pues que ya vienen incorporados. Por ejemplo, el del motor no necesita un disyuntor, sino que él mismo lo abre. O sea, el cable de potencia ya viene conectado al relé. Hay unos que sí necesitan pues esta tercera parte. Solamente la parte del control está enfocada a hacer el proceso, a hacer el cálculo y necesita pues ya la parte mecánica para hacer esa apertura del circuito. Sí, Carlos. Profe, igual también ese,
Hay que tener en cuenta que cuando bajamos, digamos, la acometida de media a, ya digamos, a un edificio o a la subestación de baja, que podríamos llamarlo también, hay celdas de protección que son también CF6 y que también no tienen solamente, digamos, los relés, sino que también tienen fusibles, ¿no? Para el caso de contrarrestar todas esas fallas también. Y aparte, digamos, cuando yo hago las conexiones al transformador o cuando conecto, digamos, los premoldeados para hacer los puentes de la celda de protección al transformador, también que yo noté que de pronto se nos olvidó es que yo utilizo también tierra para aterrizar las líneas, ¿no? Pues no produce corto, pero como la tensión es tan alta, entonces esa tierra también ayuda como que a proteger de sobre las tensiones y sobre los arcos. Es lo que yo recuerdo para que pues de pronto tenerlo en cuenta también, que no es digamos solo un sistema, sino que es como un sistema complementario entre todo. Sí, señor, es lo que nosotros llamamos la coordinación de protecciones, ya lo vamos a ver más adelante. Gracias, Carlos. Listo, profe. Listo, entonces, ¿cuáles son los parámetros de funcionamiento? La corriente nominal. Entonces, nosotros vamos a entender como corriente nominal a la corriente máxima que el dispositivo puede soportar sin entrar en funcionamiento. Se determina según el sistema al que está conectado. Acá algo clave es que la corriente nominal no la podemos confundir con la corriente de apertura o la corriente de funcionamiento del dispositivo. Entonces, si usted compra un breaker de 30 amperios y pasan 30 amperios, esa es la corriente nominal. Es decir, no se va a accionar. Él empieza a funcionar con una corriente más alta. Ya vamos a mirar una tabla. La corriente de ajuste, entonces es la corriente a la cual se activa la protección. Entonces es diferente, corriente nominal a corriente de ajuste. Puede ser ajustable según el tipo de protección, sobre corriente, diferencial, etcétera. Depende del tipo de falla. Acá tenemos una curva que se llama curva de disparo. Sí, la curva de disparo representa la relación entre la corriente de falla y el tiempo de actuación del dispositivo de protección. Las curvas pueden ser inversamente proporcionales, donde la mayor corriente de falla, menor es el tiempo de desconexión. Otra cosa muy importante, otro parámetro de funcionamiento bastante importante, pues es el tiempo. Ahorita que veamos el tema de la coordinación de las protecciones, el tiempo pues va a jugar un papel muy importante. Entonces, el tiempo de operación. El tiempo de operación es el tiempo que tarda el dispositivo de protección en desconectar el circuito una vez que se haya detectado la falla. Este tiempo puede variar según el tipo de falla y la configuración del dispositivo. Entonces, lo que nos estaba comentando ahí Carlos, que hay diferentes tipos de protecciones, no solamente en la línea, sino también en la parte de tierra, y también pues no se utilizan solamente relés y disyuntores, sino pues también utilizamos los fusibles. Todo esto pues tiene que estar bien organizado, tiene que estar armónicamente calculado para que el sistema funcione de tal manera que se pueda despejar la falla de una manera óptima sin que afecte pues al sistema. Entonces dice, la coordinación de protecciones es un concepto fundamental en el diseño y operación de sistemas eléctricos, que se refiere al proceso de asegurar que los dispositivos de protección, como interruptores automáticos, fusibles, relés y otros dispositivos de conexión, actúen de manera ordenada y selectiva en caso de una falla en el sistema. Entonces, ¿por qué llamamos coordinación? Porque hay que coordinar diferentes elementos: interruptores, fusibles, relés y otros dispositivos. Entonces no es lo mismo poner primero el fusible y después el relé, primero el relé y después el... No, esto tiene un orden, tiene un criterio, dependiendo de la aplicación. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo se hace esta coordinación en una línea de transmisión.
Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de esa coordinación. Primero, pues es aislar la falla, permitir que solo la parte del sistema afectada por la falla se desconecte, manteniendo el resto del sistema en funcionamiento. Ese es uno de los primeros objetivos. Segundo, minimizar interrupciones, reducir el impacto de la falla en el servicio eléctrico, evitando desconexiones innecesarias en otras partes del sistema. Entonces es como un complemento del primero. Tercero, proteger los equipos, evitar daños a los equipos y componentes del sistema eléctrico al responder de manera adecuada y rápida, el tema del tiempo, a condiciones de sobrecarga o cortocircuito. Sobrecarga o cortocircuito es diferente. Nos hablan acá de un concepto también, la coordinación selectiva. Nos dice, la coordinación selectiva es un concepto clave en la protección de sistemas eléctricos. Se refiere a la estrategia de diseño de protecciones eléctricas como interruptores automáticos, fusibles, relés, etcétera, para asegurarse de que en caso de un fallo en el sistema solo se desconecte la parte afectada y no todo el sistema. Esto minimiza el impacto en el suministro eléctrico y permite el resto del sistema continúe funcionando sin interrupción. Entonces es como un complemento de lo que estábamos leyendo ahí anteriormente. Y la coordinación de respaldo es un aspecto crítico en el sistema, en el diseño y operación de sistemas eléctricos. Se refiere a la planificación y al ajuste de dispositivos de protección, como interruptores automáticos fusibles, para asegurar que en caso de una falla, la parte del sistema que está afectada se aísle sin interrumpir el suministro de las partes sanas del sistema. Entonces acá pues ya entra la parte de la confiabilidad. Entonces sabemos que hay sistemas que necesitan más protecciones, redundancia en las protecciones, porque requieren una mayor confiabilidad. Pues obviamente esto va a aumentar ¿qué? El costo. Entonces vamos a ver acá las curvas de tiempo corriente. Una curva pues muy sencilla. Tenemos acá en el eje horizontal, tenemos la corriente nominal y en el eje vertical tenemos el tiempo. Entonces acá en esta primera parte nosotros vamos a tener la corriente nominal. Es decir, que con la corriente nominal el circuito va a pasar el tiempo, va a pasar el tiempo, va a pasar el tiempo y no se va a disparar. ¿Ve? Él puede operar con la corriente nominal. Si estamos suponiendo que es un breaker de 30 amperios, entonces esos 30 amperios los tenemos acá. Entonces podemos ver que pasa el tiempo y no se va a disparar la protección. En el tema de la sobrecarga, estamos hablando del límite de disparo térmico. Cuando tenemos el concepto de sobrecarga, estamos hablando de límites de disparo térmico, o sea, asociado con el calor. Entonces va a tener acá una corriente, unos valores de corriente. Ya vamos a mirar en la otra gráfica cómo es que funciona esto. Pero ustedes pueden notar que acá en este sector, a medida que la corriente aumenta, entonces la protección o el disyuntor lo va a leer como una sobrecarga, esta primera franja. Entonces se va a activar la parte térmica del disyuntor. Como vimos ahí en el video, tiene dos partes, una térmica y una magnética. La térmica la asociamos a la sobrecarga y la magnética la asociamos al cortocircuito. Entonces, a medida que aumenta la corriente, ya pasamos de tener una sobrecarga a tener un cortocircuito. Cuando ocurre el cortocircuito, pues ya va a ser inmediata la apertura del dispositivo de protección. Entonces acá le da un rango de tiempo, vea, hay un tiempo para que él opere, pero cuando ya entramos en la zona crítica del cortocircuito, pues ya opera la parte magnética del disyuntor y ya es inmediato. Cuando hablamos de inmediatez, estamos hablando del orden de los 0.001 segundos, o sea, un milisegundo. De ese estilo, 10 milisegundos. Eso es lo que nos está diciendo esa gráfica. No sé si hay alguna pregunta ahí adicional, algo más que añadir.
Listo, entonces ahorita que volvamos, seguimos revisando el tema de las curvas para mirar cómo es que se hace el tema de la coordinación de los elementos. Listo, ¿me confirman porfa si estamos viendo ahí? Si me Sí, escuchan bien. correcto. Listo, Raúl, gracias. Sí, profe, perfecto. Gracias, Mariana. Listo, entonces no sé si hay alguna duda acerca de la curva. Listo, si hay alguna duda, la vamos a resolver acá con un ejemplo más sencillo. Entonces ahí tenemos un disyuntor termomagnético, él viene acá etiquetado o marcado, dice C16, entonces ya vamos a ver de qué se trata esto. Entonces el 16 se refiere a la corriente nominal, es decir, él va a trabajar bien con 16 amperios o menos. En 16 va a trabajar bien. De 16 para adelante ya vamos a mirar cómo se comporta ese disyuntor. Entonces acá, observando estas curvas, pues nos dice, existe curva tipo B, curva tipo C y curva tipo D. Como el elemento que vamos a analizar es un Siemens, es de 16 amperes y es de tipo C. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a mirar la curva C, es decir, esta sección de acá, esta región de acá. Esta región de acá, ¿qué me dice? Me dice que el disparo con corrientes va a ser entre 5 veces la corriente nominal a 10 veces la corriente nominal. Entonces, volviendo a la escala está dividida de tal manera que son múltiplos de la corriente nominal. Entonces, esto aplica no solamente para los elementos de Siemens, sino para cualquier marca. Entonces, tenemos que en el eje horizontal tenemos múltiplos de la corriente nominal. Y en el eje vertical tenemos divisiones en segundos. O sea, estamos midiendo tiempo. Entonces analicemos acá cómo va a funcionar ese disyuntor. Entre 5, acá nos dice, la curva C de disparo de corriente va a ser 5 veces la corriente nominal a 10 veces la corriente nominal. Se va a trabajar en esta sección entre 5 y 10 veces la corriente nominal. Como la corriente nominal es de 16, pues usted multiplique 16 por 5 o 16 por 10. La máxima sería ¿cuánto? 16 por 10, pues sería 160 amperios. Y la corriente mínima para cuando el interruptor empiece a trabajar en la zona de cortocircuito, pues sería multiplicar 16 por 5. ¿Qué sería cuánto? 6 por 5, 30. 90. ¿Me confirman ahí? Sí, 96 por 5. 80. 80, profe. Profe, Sí, perdón, y 80. sería cuestión de, no de corto, sino de sobrecarga, más bien, ¿no? No, en esa región estamos hablando del cortocircuito. Como usted puede ver en esta región, vea, en la anterior a la C, vea, estamos hablando en inferior de las 5 veces, estamos hablando corriente nominal. Entonces, lo ideal sería, corriente nominal sería acá, pegado a la curva. Entonces, si ve, no se va a disparar por ningún motivo. A medida que va a aumentar la corriente, ¿qué va a pasar? Digamos acá, en 3. ¿Qué quiere decir este 3? Multiplique 3 por 16. 3 por 16, ¿cuánto sería? 6 por 3, 18. 48. Entonces, en 48 amperios, si usted lo deja ahí un segundo, por ejemplo, no se va a disparar. Pero ya en 5 segundos, él ya se dispara. Depende del tiempo.
4 veces, 4 por 16. 4 por 16. ¿Sería cuánto? 64. Está trabajando en esta vez. Olvídese de la B y de la D. Entonces empieza acá, en 4. Llega acá y la mínima sería en 2 segundos, o en un poquito más de 2 segundos, se empieza a disparar. Entonces hay una región acá, que ya vamos a ver en el ejemplo, de qué se trata esta región. Pero esta parte, estábamos hablando de la sobrecarga. Por eso nos devolvemos acá a esta gráfica. Esta que está como en azulito, habla de la sobrecarga. Es decir, la parte térmica del disyuntor. Este es un disyuntor termomagnético, tiene las dos funciones. Entonces tiene una sección de la curva, que es de sobrecarga, y una sección, que es esta rosada, que ya es del cortocircuito. Entonces acá, en el cortocircuito, pues se va a disparar de una manera más rápida, vea, 0.005, inclusive menos, vea, poquito menos. Y estamos hablando de segundos, entonces serían 5 milisegundos. En 5 milisegundos, en la región entre 5 y 10, entre 5 veces y 10 veces la corriente nominal, se va a disparar de una manera casi automática. Esto lo podríamos entender como casi automático. Entonces, vamos a mirar algo acá interesante. Dice, la siguiente es la curva de disparo de la familia de los interruptores de tipo C de Schneider Electric, y se aplica para corrientes nominales de 6 a 63 amperios. Entonces, con esta sola curva, usted puede analizar el comportamiento de muchos disyuntores, del orden de los 6 amperios hasta los 63 amperios. Entonces, saber interpretar estas curvas, pues es importante y pues es sencillo. Solamente tenemos que mirar la etiqueta del equipo, mirar si es tipo B, tipo C, tipo D y cuál es la corriente nominal. Entonces acá en un ejemplo, vamos a mirar este primer ejemplo. Estas cosas uno las entiende mejor cuando ya las pone en contexto. Entonces dice, una pregunta, ¿cuánto tiempo se demora en disparar un interruptor? Acá cuando dice PIA, PIA, esta P se refiere a pequeño interruptor automático, quiere decir esto, pequeño interruptor automático. ¿Cuánto tiempo se demora en disparar un pequeño interruptor automático de C16 tipo C60 de Schneider si es atravesado por una corriente de 32 amperios? Entonces miremos acá la gráfica. Entonces tenemos la corriente nominal, sería de 16, sería totalmente acá en el vértice, no se va a disparar nunca. O sea, el sistema está funcionando bien. A medida que aumenta la corriente, pues tenemos que mirar en la gráfica dónde está ese 32 amperios. 32 amperios, ¿cuántas veces sería la corriente nominal? Sería 2 veces, ¿cierto? Porque si el interruptor es de 16 amperios, 32 amperios pues sería el doble, es decir, 2 veces la corriente nominal. Entonces viene usted y se sitúa acá y mira el tiempo. Entonces en 6 segundos sería la parte mínima donde se va a disparar y la parte máxima sería 120 segundos. Entonces, con 32 amperios pueden suceder infinitas posibilidades, entre 6 y 120 segundos. Entonces, en un lote de fabricación de estas protecciones, pues fabrican muchísimos. Todos van a tener características diferentes. Vamos a poner el ejemplo que fabricaron 5000 de los mismos. Todos no se van a comportar igual. Si usted va y lo conecta en la misma instalación, va a haber alguno que se dispare por acá, en 12. Va a haber otro que se dispare en 50, otro en 110.
Eso es lo que quiere decir esta franja acá, este ancho de esta curva. Tiene infinitas posibilidades. Como usted ya sabe eso, pues usted ya coordina y mira a ver si ese rango es peligroso para lo que usted quiere hacer o es un rango aceptable que a usted no le va a importar cuánto tiempo dure, dependiendo a la necesidad que usted tenga. Entonces acá nos preguntaban, ¿cuánto tiempo demora en disipar? Entonces la respuesta es valores infinitos, entre 6 segundos y 120 segundos. Es decir, 2 minutos puede durar ahí, con 32 amperios, que sería 2 veces la corriente nominal. No sé si hay alguna pregunta acerca del ejemplo, si más o menos se está entendiendo. Sí, profe, entonces, ¿cómo se comportaría ahí en el caso el conductor no soporta tanto amperaje? Digamos que es hasta, ¿qué es? 15, supongamos, y llega hasta 32. Ajá, se prende el cable y el breque ahí echándose fresco, ¿no? Sí, exacto. Entonces usted tiene que tener en cuenta no solamente la protección, sino el calibre del cable. ¿Se acuerda cuando hablamos de los cables que habían uno que venía THN y otro que venía THHN, que va a soportar más corriente, el aislamiento? Entonces usted mira en su diseño cuál de esos elementos va a comprar usted. Entonces acá en el siguiente ejemplo precisamente nos hablan de eso. Recomiendan comprar uno superior. Entonces vamos a mirar el ejemplo 2 para ir aterrizando estas ideas. Ejemplo 2. ¿Cómo se comporta la misma protección con una corriente de cortocircuito de 128 amperios? 128 amperios dividido 16 nos da 8. Es decir, ¿cómo se comporta la protección con una corriente nominal 8 veces mayor? ¿Qué vemos ahí en esa gráfica? ¿Cómo la entendemos? Como es de tipo C, está trabajando ya en la parte de ¿qué? Ya no es en la parte térmica, como en el ejemplo anterior, que estaba trabajando en la parte térmica, ¿sí ve? Sino ya estaba trabajando en la parte ¿qué? La parte crítica, la parte del cortocircuito. Ya no es sobrecarga, sino cortocircuito. Como está trabajando en la región de cortocircuito, ¿qué sucede ahí? ¿Dónde se está disparando? ¿En qué tiempo? El disparo es casi inmediato. Exacto, casi inmediato, 0.01 segundos. Sí. O 10 milisegundos, como lo quiera leer. O sea, en la parte magnética, ¿cierto, profe? Exactamente, ya ahí no se dispara la parte térmica, ya no se dilata el metal, como vimos ahí, sino entra a funcionar en la bobina. Y se abre prácticamente de forma inmediata. ¿Qué pasaría si no estuviera en 8, si nos fuera 4? Todavía estaría acá, más o menos, haciendo ahí como al ojo. Todavía estaría en la parte térmica. ¿Sí? Entonces a mayor corriente ya empieza a salirse del rango. Ya si fuera 10 veces, pues ya ni siquiera hace parte del rango de funcionamiento porque es tipo C. Ya tocaría poner un tipo D. ¿Sí? Más o menos. ¿Cuándo usaríamos, profe, un tipo D que es más tardado? ¿Qué Dependiendo de aplicaciones? las aplicaciones, porque pues estas protecciones se utilizan en muchas cosas, ¿no? Aplicaciones industriales, lo que hemos hablado acá siempre de las aplicaciones hospitalarias, que esos equipos pues son bastante delicados. Ahí toca tener redundancia, eh, ya ir a mirar em, cuál es la normativa, cuál es lo que nos indica la norma.
pero ya usted puede ir a leer esa norma con un mejor criterio. Porque ya cuando le empiecen a hablar de corrientes nominales, de la zona de cortocircuito, de la zona de sobrecarga, usted ya va a entender esos conceptos. Sí, Raúl. Profe, y entonces un protector diferencial, ¿cómo se comportaría en este, pues, digamos, en una situación? Porque, o sea, ¿no trabajaría o qué? Sí, claro, el diferencial no va a estar nunca solo. El diferencial, por eso estamos hablando de coordinación. Acá anteriormente nos hablaban de eso. Él va a estar siempre acompañado y ya lo vamos a ver más adelante también en la... Acá nos dice, vea, corriente de ajuste. Acá atrás. Nunca va a trabajar solo, va a tener el disyuntor termomagnético, el disyuntor diferencial, va a tener fusible, va a tener, bueno, hay más elementos. Vea, va a tener estos tipos, pero va a depender de qué, de la aplicación. Acá estamos mirando pues como si fuera una instalación industrial porque estamos hablando de algo pequeño, de 16 amperios. Pero esas protecciones nunca van a ir solas. Entonces usted pone el termomagnético, pone el diferencial y pone un fusible, si usted lo considera necesario. Entonces ya usted tiene que ir a mirar también cuál es la curva del diferencial y cuál es la curva del fusible. Mirándolo pues aguas abajo, ¿no? Mirándolo de arriba hacia abajo. Listo, miremos el tercer ejemplo para ir aterrizando estos conocimientos, estos conceptos. Entonces dice, un termomagnético del mismo tipo protege un circuito donde se instala un motor monofásico con una corriente nominal de 12 amperios, pero que tiene una sobrecorriente de arranque de 120 amperios durante 0.2 segundos. O sea, es un transitorio, lo que nosotros llamamos como transitorio. ¿Cómo se comporta el interruptor? Entonces analicémoslo ahí. Nos dice que es 120 y que la corriente nominal es de 12. Entonces sería 10 veces, ¿cierto? Una corriente nominal de 12 amperios. Pero la corriente nominal, acá está mal, porque la corriente nominal es de 16, la del protector. Entonces, si es de 16 y está tomando un pico de 120, sería 7.5 veces la corriente nominal. Entonces, ¿qué pasaría acá? Lo mismo que vimos en el gráfico anterior. Se dispara automáticamente. Entonces, como se dispara automáticamente, pero esa corriente es tan corta, ¿usted qué hace? Usted lo que hace es cambiar la protección a una ya no de 16, sino a una de 25, para que esos 120 amperios, que es la corriente de arranque, sea 4.8 veces la corriente nominal, ya en la nueva protección, y ya no esté en la zona de cortocircuito, sino esté en la zona de, pues de trabajo normal. Acá estaría como en el límite. Pero como es de 0.2 segundos, entonces estaríamos más o menos entre 0.5 y 0.1, digamos que en la mitad, estaría en esta región. Como es tipo C, pues estaría trabajando de manera correcta. Porque el de 16, así sea una corriente transitoria, él se salta. Por eso es importante lo que decíamos anteriormente, el tema del tiempo. Sí, Raúl. O sea, profe, que si el pico de arranque se eleva un poquitico, él entraría al disparo del térmico, ¿cierto? Sí, señor, pero vea que en este caso no es un poquitico, sino es
5 veces más. Sí, sí, entiendo. Gracias, profe. No es que sea despreciable. Siempre es harto. 5 veces más. Listo, creo que con esos 3 ejemplos, más o menos ahí quedamos claros. Estas curvas de todos los fabricantes tienen las mismas características, son muy similares. Entonces ahí más o menos uno ya las puede entender. Sí, Jesús. Profe, pero usted dice que si se cambia el termomagnético a uno de 25 ya queda muy alto, ¿no? Porque si la corriente nominal es de 12, solo por el pico que hace al momento de arrancar póngale que un motor se sube 10% o 10 veces más de la nominal, tocaría cambiarlo, pero entonces si la corriente se sube a mayor, a más de 12 y de pronto el conductor no asimila esa corriente mayor de 12, menor de 25, entonces posiblemente podría pues dañarse el conductor y no dispararse nunca el termomagnético. Sí, claro, el conductor no va a sufrir ahí porque como va a ser un pico tan corto, estamos hablando de 0.2 segundos, no alcanza ni siquiera a calentarse. Mientras que la protección sí, porque es muy sensible, está diseñada para eso. Ustedes vieron ahí que eso está hecho de plata, está hecho pues de algunos metales que son muy sensibles a ese cambio de la temperatura. Pero lo que su merced dice es cierto, porque acá dijeron que lo cambiaban de 16 a 25, teniendo en cuenta un tiempo de operación de 0.5 segundos. Pero acá nos daban un límite de 0.2. Si usted se viene a ese límite, probablemente no sería uno de 25, sino, no sé, uno de 20 y funcionaría bien. Usted tiene que mirar es la tabla acá y tener en cuenta también que este grosor se refiere al lote con lo que están fabricados los elementos. Entonces, no todos van a funcionar de la misma manera. Entonces, usted tiene que tener en cuenta el valor máximo. Entonces, devolviéndonos acá, se tiene que trabajar con ese valor. Asumir que el preciso que el que usted compró se va a disparar ahí. Usted siempre pues va asegurando la protección. ¿Sí, Jesús? Más o menos. Sí, señor, ya le entendí un poco. Sí, como pues 25 siempre se pasa harto a los 12 nominal, entonces pues Sí, lo pensé, entonces sí, 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 señor. sí, pero buena interpretación. Ya su Sí, merced, señor. pues ya sabe cómo leer la tabla, pues ya usted con su propio criterio, pues saca sus propias conclusiones. Ok, bueno, profe, gracias. Listo, gracias a Jesús. Listo, no sé si hay algo más que añadir acerca de la tabla. Sí, Norman. Buenas noches, profe, una Buenas pregunta. noches. Es que me queda, no, digamos que en mi tabla no sé, estoy un poquito afuera, pero si uno necesitase cambiar un disyuntor porque ya no se ve, porque es viejo, ¿cómo es uno para saber qué amperaje? No, qué resistencia, sí, qué amperaje era el que tenía, o lo puede reemplazar por cuál, si ya está tan viejo que no sabe cuál era el amperaje Ah, si usted de no le puede trabajo. leer la etiqueta. Sí, es tan viejo que toca cambiarlo porque se dañó ese disyuntor. ¿Cómo hago yo para saber cuánto trabajaba esa red para que la soporte? Pues ahí tocaría mirar, ¿O cómo le puedo medir hacer un yo? trabajo de lo que vimos en las primeras clases de ingeniería inversa. ¿Se acuerda que hablamos que si no hay planos, si no hay nada, pues ir a mirar? Y pues uno ya con la experiencia, ustedes sobre todo que pues han trabajado tantos años por ejemplo, Carlos, que pues siempre nos ha ilustrado acá. Yo, por ejemplo, acudiría al sentido común. Yo miro el calibre del cable y miro a ver de que si es una casa, yo diría, no, pues esto probablemente, por mal que me vaya, es el de la ducha.
o es una carga pesada. Le voy a poner si es para solucionar rápidamente un problema, le voy y compro uno de 30. Si es en una industria, pues ahí sí ya toca ir a mirar el calibre del cable y mirar a ver qué máquinas hay. Un trabajo de ingeniería inversa, de observación. Profe, con la pinza amperimétrica se podría mirar los consumos. También. Vale, gracias, compañeros. Profe, Exacto, medir la compañero, corriente. yo iba a hacer, a mí me Pero tocaba para hacer medir la corriente usted tiene que encender el circuito y si no sabe, si está mal diseñado, si no sabe usted qué ir a aprender, qué ir a poner en funcionamiento, pues no va a poder medir la corriente. Varias cosas ahí para analizar ese tema. Y hay que encender todo, profe, encender todo y medir conductor por conductor, a ver cuál es el que le está haciendo, pues no una falla, sino que pues como quiere cambiar un termomagnético viejo, pues encender cosa por cosa, con un ayudante o algo y usted está pendiente ahí en el tablero. Cuando prenda algo, pues ahí uno se da cuenta de una vez cuando haya consumo. Sí, también podría ser. ¿Y falta de cuántos circuitos tiene? Sí, es que puede ser un trabajo complejo. Tocaría mirar las particularidades. Sí, Carlos. Claro que es. Pues, profe, por lo general, digamos, cuando uno tiene, digamos, un plano, ¿no? Que debería de entregarle a uno un plano o un cuadro de cargas, pues uno se puede guiar por el plano, por el cuadro de cargas, si no tocaría ya hacer un levantamiento y hacer Exacto, uno también su planito, pues lo que dice uno pues de mirar el calibre del conductor también es válido. Si yo tengo de pronto otro interruptor al lado, pues digamos como que tratar de cambiarlo y podría medir también la corriente. O sea, ya también es como de buscarle la comba al palo, por decirlo también, ¿no? Sí, señor. Pues de practicar, pues también digamos que la experiencia le ayuda a uno bastante, pero cuando son cosas así, le toca a uno es como ingeniárselas más que todo. Pues yo he También hay visto que tener, que esos interruptores, por más viejos que sean, no vienen marcados solamente en el switch, en el mecanismo móvil, sino en la parte de atrás viene en sí señor, relieve. o en la parte lateral tienen ahí como una plaquita parecida a la ficha técnica. Ajá. Entonces ahí dice también más o menos, y también hay que tener en cuenta algo, ¿no? Que digamos hay interruptores, digamos, tipo DIN, que son para riel, hay interruptores enchufables, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eso Sí, también sí. le puede ayudar a uno a reducir, digamos, yo sé que los enchufables vienen de 15, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, ¿sí? Si es bifásico, trifásico, si es monofásico, si es un riel tipo DIN que vendrá de 16, de 32, si es un breaker variable. O sea, digamos que todo eso también ya lo ayuda a uno a como a hacerse una idea de lo que hay ahí. Sí, ¿Sí? y Entonces, digamos, para tener todo en cuenta. ujú, lo que decía un profe allá, de siempre mirar tener en cuenta el sentido común, que es el mejor de los sentidos. Eso lo uno. Usted puede hacer una analogía, por ejemplo, con una señal de tránsito, que la señal de tránsito, por ejemplo, el pare, tiene una forma que es un hexágono, o sea, de 6 lados, cosa que si se borra la información, usted ya sabe que eso es un hexágono, que eso es una señal de pare. Lo mismo puede pasar acá. Se le Así borró la es. información, pero usted ya más o menos, o sea, queda una huella, queda algo que usted lo puede identificar. Sí, por ejemplo, digamos, yo podría, digamos, desinstalar ese breaker, ir a la ferretería y mirar si hay alguno parecido. Exacto, Por lo cosas menos como por la esas. marca ya puedo guiarme yo también. No va a quedar Todo ese- totalmente en blanco, tiene que dejar alguna Ujú. huella. Sí, señor. Lo que hablamos las primeras clases de la ingeniería inversa. Todo ese tipo de cosas también le ayudan a uno, digamos, a tenerlo en cuenta. Listo, gracias, Carlos. Bueno, profe. Sí, más o menos, Norma. Sí, profe y compañeros, sí, sino que ese no me la creen, pero es un disyuntor, el que yo tengo.
de más de 40 años. Y Sí, obviamente señor. yo miro, a los costados no tiene nada, atrás no tiene nada, y en la palanquita tampoco tiene nada. Es tan viejo. Pero bueno, gracias por los aportes, profe, y Sí, claro, compañeros. eso sucede cuando ya pues las cosas son demasiado ya usadas, entonces sí, obviamente todo lo que estamos diciendo acá en palabras pues parece fácil, pero pues vaya soluciona el problema. Pero pues son ideas, ¿no? Ideas que uno Sí, puede tener ahí muy en mente. amable. Gracias. Listo, gracias Alejandro. Listo, continuemos Profe, acá pero porque nos falta un pedazo. Sí, también Ale, cumplen la norma del RECIE, que son robustos y duraderos. Ahí se ve la buena calidad. sí. Listo, gracias Ale. Volviendo acá al tema de los tipos de protecciones, entonces en el código ANSI de la IEEE asigna un número único a cada función de protección o control llamado número de función estándar. Estos números son utilizados para identificar y clasificar las diversas funciones de protección, monitoreo y control que desempeñan los dispositivos como los relés de protección. Los números ANSI más comunes son los siguientes. Entonces acá tenemos eh, el 1, por ejemplo, dispositivo maestro. No vamos a leer la descripción porque ya estamos cortos de tiempo, pero les recomiendo que hagan el ejercicio de leerlo uno por uno. El relé de distancia, ustedes ven que ya viene acá numerado, entonces 1, 21, 25, 27. Entonces hay unos relés que son de distancia para medir la impedancia, eh, por ejemplo, desde donde ocurrió la falla hasta donde usted la puede despejar, él mide esa distancia. Relé de sincronización para mirar también no solamente la tensión, sino la frecuencia y el ángulo de fase. Relés de subtensión, relés de potencia direccional, asociado también pues con la corriente, relés de subcorriente o baja nivel de corriente, relés de sobreexcitación. Esto se utiliza mucho en los transformadores y en los generadores, en los motores, para monitorear el tema del campo magnético, tanto en el rotor como en el estator. Los relés de desequilibrio para los sistemas que habíamos hablado de balanceo y desbalanceo. Los relés de temperatura. Este 50-51, yo creo que ustedes sí lo han escuchado, que es pues el más utilizado, que es de sobrecorriente instantáneo y de sobrecorriente temporizado. Todos estos relés los utilizamos de una manera coordinada. Entonces ya vamos a mirar acá un ejemplo rápidamente. Relé de sobretensión, relé direccional, de reconexión. Estos son los más utilizados. Hay más, obviamente, pero estos son como los más típicos. Por ejemplo, en una subestación haciendo el proceso de coordinación, tenemos que se utilizan el 50-51 para detectar y manejar sobrecorrientes, el 87 para proteger transformadores a través de la protección diferencial, ¿vea? Y un relé 27 para proteger contra caídas de tensión y el 59 para proteger contra sobretensiones. Entonces vamos a mirar un diagrama acá unifilar y vamos a analizar más o menos ahí a grosso modo cómo es que funciona esto. Entonces acá tenemos el transformador, ¿vean? Este es el símbolo del transformador. Este transformador está conectado en delta en la parte primaria y en Y en la parte secundaria. Ahí dice, vean, delta Y. Tenemos acá la parte del suministro de alta tensión, high voltage. Entonces tenemos acá el 52, este 52 no es una protección, sino este 52 es un interruptor. Acá en la parte de abajo tenemos entonces el interruptor en el suministro, en el interruptor antes de llegar a la barra de distribución y tenemos otro 52 para las cargas. Entonces acá tenemos el símbolo del interruptor. Entonces, como les decía, tenemos la numeración. Entonces ustedes van y comparan acá estos números, van y miran. Entonces el 50, ¿para qué sirve? 50 sirve para sobrecorriente. Entonces usted viene y mira acá.
50, sobre corriente. Entonces acá dice, vea, corriente, corrientes grandes, el símbolo de mayor. El 51, también para sobrecorriente, pero ya involucra el tiempo. Tenemos acá el 50N. 50N quiere decir también sobrecorrientes, pero ya de la Tierra. Entonces acá, de corriente de tierra y corriente del neutro. Acá ya el 49 ya no nos habla de corriente, sino nos habla de tensión. Vea, acá dice la U. Entonces nos está hablando ya de tensión, de sobretensión. Acá nos habla de corriente, dice corriente, y hay un 2, esto quiere decir corrientes secundarias o corrientes que son de desequilibrio para sistemas que están desbalanceados. Y tenemos acá también que es dependiente del tiempo. Y viene con el número. Entonces ustedes van y miran este número ahí en la nomenclatura y ahí les explica de qué se trata. Entonces, por ejemplo, ahí el 46. Usted tiene la duda, entonces viene y mira acá. 46. Relé desequilibrio de corriente. Entonces hay corrientes negativas de secuencia. ¿Se acuerda cuando vimos secuencia positiva y secuencia negativa? De los diagramas fasoriales. Ahí lo podemos aplicar. Profesor Henry, disculpa la interrupción, profe. Señor. ¿Usted de casualidad tendrá alguna, ¿cómo le digo? La especificación técnica del correcto armado y conexión de las líneas de alimentación que van del gabinete a los puntos de los apartamentos? No, señor. No, Arnaldo. En el momento no. Bueno, muchas gracias, profe. Listo. Listo, volviendo acá al tema. Tenemos también el de la línea neutra. Acá nos dicen que es opcional. ¿Por qué me dice que es opcional? Porque, bueno, es un conexionado en Y. Entonces, usted de acuerdo a su criterio, le pone o no le pone neutro. De acuerdo también al criterio suyo y pues a la aplicación. Y esto pues es para un pequeño transformador. Usted puede encontrar esto pues para una pequeña subestación. Entonces ahí tiene el tema de las protecciones. Lo que nos estaba diciendo, preguntando ahorita Raúl, que yo cómo hago entonces para poner el termomagnético y el diferencial. Véalos, ahí están todos. Están los termomagnéticos, está el diferencial, está el de tensión, está el de corriente, corriente secundaria, el de corriente de tierra, ahí está todo. No sé si esto le responde un poco mejor la pregunta, Raúl. Sí, profe, perfecto. Listo. Entonces ahí quedan estas imágenes para que ustedes la puedan mirar ya con más detenimiento y la puedan confrontar estos números con lo que dice acá en la ANSI de la IEEE. Acá, por ejemplo, para un generador, grandes generadores, mayores de 1 megavatio. Entonces acá tenemos la parte del rotor. Entonces ahí nos especifica que hay unas protecciones específicas para ese rotor. Esas especificaciones pues van a ser, vamos a leer acá el 64 que dice. No está porque no es tan común. Entonces ustedes lo buscan ahí en la ANSI, el 64, y les va a hablar de la protección del rotor. Acá el 51, obviamente, para sobrecorrientes. El 52 nos habla no de protecciones, sino por eso ahí está en otro color, de un interruptor. Tenemos el 87, que es un diferencial. Vamos a ver si nos habla acá algo del 87. El 87, relé diferencial. Protege equipos como transformadores, generadores y líneas al detectar diferencias en corriente entre dos puntos del sistema. Entonces, parecido al termomagnético diferencial. Acá tiene también de potencia, porque ustedes saben que cuando nosotros estamos en la etapa de generación, pues va a ser muy importante mantener regulada la potencia. ¿Ve? Entonces el 32 hace referencia a la potencia.
El 46 hace referencia también a la corriente secundaria. El 40 hace referencia al campo, ¿vea? Es decir, a la sobreexcitación que existe en el rotor. ¿Se acuerda cuando vimos cómo se excitaba el rotor para generar el campo magnético? Ahí hay una protección que hace referencia a eso. Y el 49 nuevamente nos habla de las sobretensiones. El 49, el 59 habla de tensión. El 81, vea, nos está hablando de frecuencia. Entonces, cuando usted está generando, pues usted tiene que tener monitoreado todos los parámetros, perdón. ¿Para qué? Para que la calidad de energía que usted está generando, pues sea de buena calidad. El 27 también nos habla acá de, ya no de sobretensiones, sino de subtensiones, ¿verdad? Por eso está el símbolo del mayor y el menor en la otra dirección. Entonces el 59 nos habla de sobretensiones y el 27 nos habla de subtensiones, tanto en el rotor como en el estator. Entonces ahí quedan ese material para que ustedes lo miren con calma y lo analicen y lo entiendan de una mejor manera. Listo, no sé si hay algo adicional. Si más o menos estas ideas y... No, profe, la clase es maravillosa, la clase, un nuevo conocimiento que uno adquiere con usted. Listo, pero pues toca revisarlo si nos quedamos solo con lo que hablamos acá, no es suficiente. Ahí en esas diapositivas pues traté de resumir lo más posible y poner los ejemplos. Entonces para que revisen esa información. Vamos a llamar lista ya para irnos a descansar. Raúl Alzate. Presente, profe. Profe, una preguntita, pero pues Señor. no con lo del tema de hoy, sino de otro día. O sea que lo que produce los armónicos, lo que lo genera es la electrónica de potencia, o hay cosas adicionales que también la generan. No solamente la electrónica de potencia, sino la carga como la carga en sí. O sea, todos los elementos, computadores, televisores, equipos de sonido, todo eso genera los armónicos. Ah, ok, profe, pero todo eso tiene pues transistores y tiene todo lo que, pues por eso es que produce los armónicos, ¿cierto? Sí, señor, por el tema de las cargas no lineales. ¿Se acuerda que miramos que habían cargas lineales y cargas no lineales? Las cargas no lineales son las que generan esa distorsión, ese THD que se llama, en la onda, daña la onda. Ok, profe, muchísimas Transistores, tiristores, diodos, toda esa iluminación que viene con balastros, todo eso genera armónicos. Crislin Manuel. Ok, profe. Sí, muchas Listo, Raúl. gracias. Entendido, muchas gracias. Listo, con gusto. Crislin. Presente, profe. Listo, gracias. Alexander Bermúdez. Profe, presente. Listo, Muchas gracias. Jonathan David Daza. Carlos Arturo Fino. Presente. Listo, Manuel Andrés García. Presente, profe, gracias. Listo, con gusto, Alejandro Martínez. Buenas noches, profe, gracias. Listo, con Presente. gusto. Catherine Joana. Francisco Hernán. Presente, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. William Noscue. Presente, profe, muchas gracias. Irania Yasmín. Oscar Humberto. Presente, profe. Listo, Irania, gracias. Oscar Humberto. Presente. Feliz noche, gracias. Listo, igualmente. Eliezer Álvarez. Presente, profe. Listo, gracias. Chori Stephanie. Presente, profe. Listo. Jonathan Charris. Presente, profesor. Arnaldo José.
Presente, profesor. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Listo, igualmente. Sergio Armando Díaz. José Jairo González. Presente, profe. Listo, gracias. Juan Pablo Imitola. Jesús Jiménez. Presente, profe, disculpen. Listo, gracias. Presente, profe. Muchas gracias y que descanse, profe. Listo, igualmente. Camilo Andrés Martínez. Presente, profe. Listo, gracias. Keimer Mendoza. Presente, profe. Gracias. David Alfonso Pacheco. Presente, profe. Gracias. Brian Alexis Rayo. Presente. Mariana Romero. Presente, profe. Gracias. Bray Suárez. Presente, profe. Gracias. Ronald Yesid Vivas. Presente. Listo. ¿Alguien nos llame? Profe, a mí no me llamó. Sí, Jonathan. Sí lo llamé. Ahí le puse la asistencia. Listo, profe, gracias. Listo, entonces ya nos quedan 2 clases la otra semana. Nos veríamos entonces martes y miércoles. Para noviembre voy a dictar un curso de electrónica básica. No sé si de pronto ustedes estén interesados en tomarlo, pues para yo cuadrar el horario. Porque pues con ustedes ya prácticamente que ya este es el tercer curso, entonces para terminar ya bien el año, podríamos hacer uno de electrónica. No sé si de pronto... Profe, a mí sí me parecería muy bueno. De hecho, estoy mirando a ver si me inscribo en ingeniería electrónica y pues a mí sí me interesaría, la verdad. Listo, entonces lo piensan y me comentan. Listo, profe, gracias. Profe, lo de electrónica, ¿qué va a abarcar? Pues podemos ver algo de electrónica digital y de electrónica análoga, pero algo muy básico. Entonces lo piensan y me cuentan. ¿Y qué otro curso tienes, profe? ¿O por este año ese sería el último? Pues tengo uno de matemáticas, pero no creo que les guste mucho. No. También, el de matemáticas también. Sí, Carlos, No, si va a no, estudiar sí, ingeniería, le sí, toca sí. ponerse duro con las matemáticas y claro. con la física. Me toca ponerme a ver videos de Julio Profe y tutoriales en YouTube también, porque eso ya se me olvidó. Entonces, no sé, el de matemáticas a mí me gusta, siempre me ha gustado porque ustedes saben que el lenguaje de la electricidad y de la electrónica y mejor dicho, de toda la tecnología son las matemáticas. Profe, a mí me interesa mucho el de electrónica, pero sí el horario, si es en este mismo, seguro que lo hago. Sí, o sea, por eso les digo, es para cuadrarlo en este mismo horario y yo sé que ustedes son juiciosos y yo sé que participan y no vamos a perder el tiempo, por eso lo hago. Y pues acá entre nos a mí también me sirve porque yo pues, como ustedes saben, yo también estoy estudiando, entonces aprovecho, estudio allá y les comparto lo que voy haciendo. Porque es que Sí, profe, de una, podríamos sí. seguir trabajando con el Tinkercad, podríamos aprovecharlo para descansar un poquito de esto de las normas y mirar, volver a cacharrearle con los transistores, con los diodos, con eso. Yo creo que para este fin de año ya paso, profe, pero sí me gustaría seguir sabiendo, digamos, qué otros cursos vas a dictar y todo eso para saber cuáles puedo tomar. No, pero ya este año yo creo que ya termino acá en el SENA. Ah, carajo. Entonces ya sería lo último en noviembre. No, el de electrónica está bien, profe, ese sí me parece muy bueno. Sí, listo, entonces yo creo que sí, el de electrónica sería lo más aconsejable para mantener el horario, para seguir como este ritmo de trabajo. Profe, pues nos comparte la información y ya nos inscribimos. Listo, yo les voy a pasar el formulario de inscripción. Igual necesitamos mínimo 25 personas para que acepten allá el curso.
Y acá pues regularmente tenemos esas personas. Pues actualmente en este curso deberíamos ser 40, pero están asistiendo regularmente 25, que son los mismos 25 de siempre. Entonces con esos 25 podríamos hacer el de electrónica. Profe, muchas 24 gracias. porque Mariana no va a venir. Entonces les voy a compartir este fin de semana el formulario de inscripción y miramos a ver si cumplimos con el aforo. Ok, profe, listo, vale, gracias. Listo, gracias a ustedes. Nos vemos el martes. Feliz fin de semana, que sea productivo de descanso, de trabajo, de todo. Igual, profe, mil bendiciones. Gracias, profe. Listo, Todo. igualmente. Chao.